Hola, buenas tardes, María Fernanda. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la violencia y sus generalidades. Ok. Entonces, ¿qué es la violencia? Hay muchas definiciones de violencia, pero creo que todas se encuentran en una que brinda la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que es el uso deliberado de la fuerza o del poder sobre uno mismo, sobre otra persona, sobre otro ser vivo, sobre un grupo, sobre una comunidad, incluso sobre un territorio, ¿sí? Y como consecuencia de este uso deliberado de fuerza o de poder, pues podemos encontrar lesiones, secuelas psicológicas, físicas e incluso la muerte. Ok, entonces teniendo en cuenta todo esto que acabas de decir, ¿a qué tipos de violencia encontramos? También hay un montón de tipos de violencia, ¿sí? Podemos encontrar violencia infantil, violencia hacia el adulto mayor, violencia intrafamiliar, de género, económica, simbólica incluso en estos tiempos. Bueno, hay un sinfín de tipos de violencia. Ok, mira que curiosamente en nuestro proyecto nosotros manejamos lo que son unas cuatro violencias que mencionaste, Ok. las cuales serían intrafamiliar, Ujú, hacia adulto mayor, de género y por último la violencia infantil. Entonces, ujú. digamos, comencemos con la violencia infantil, ya que pues podríamos decir que es de las violencias como más problemáticas o más conflictivas a la hora de llevar un proceso legal. Entonces, digamos, ¿qué tipos de identificación o cómo podemos saber que es una violencia infantil? Ok, vale, bueno, pues importante mencionar que todos los tipos de violencia, sin excepción, pues generan unas secuelas muy graves, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, y que todas en términos legales también tienen una consecuencia pues muy grave, ¿no? No solamente para la persona, sino también para el entorno de esta persona y a nivel social igualmente. Entonces, si hablamos particularmente de esos signos, síntomas o indicadores que nos pueden avisar o poner en sobreaviso de una violencia infantil, pueden haber un montón porque también dentro de la violencia infantil, digamos que esto es un paraguas, ¿sí? Y allí adentro de la violencia infantil podemos encontrar violencia psicológica, verbal, sexual, intrafamiliar también, ¿sí? Porque esto también, digamos que repercute directamente en el niño o la niña, pero podemos ver, por ejemplo, con una violencia infantil dirigida al factor físico netamente, de pronto un niño con mucho miedo, ¿sí? Un niño que no permita que se le acerque un adulto, que se le acerque otra persona, que no permita un contacto, indicadores físicos, por supuesto, ¿sí? Indicador verbal del niño. A veces tenemos la equivocada idea de que el niño pues miente ocasionalmente. Un niño miente cuando usted le pregunta, venga, ¿usted hizo eso? ¿Usted rompió el juguete? Él va a decir para salvarse, no, no, yo no fui, ¿cierto? Pero para generar una mentira tan estructurada como es que Pepito, Pepita, X o Y persona me hizo esto, ¿sí? Pepito, Pepita me pegó de esta manera, me tocó de esta manera o demás, pues digamos que esto ya allí hay que entrar a revisarlo. Y un profesional perito en ello es quien lo revisa efectivamente. Entonces, además de ello, podemos ver indicadores físicos, también emocionales, por ejemplo, en un maltrato infantil o en una violencia infantil dirigida al ámbito sexual, ¿sí? Pueden haber tocamientos frecuentes del niño, ¿sí? Comportamientos relacionados a la sexualidad, como movimientos sexualizados, como tratar de replicar esta conducta sexual con otros de sus compañeritos, precisamente porque ha sido emisor de ello, ¿no? Y receptor. Digamos que en general pueden haber muchos indicadores emocionales y conductuales de un niño que está pasando por un mal momento, pero creo que el más grande de ellos es estar atento a esos cambios conductuales que ellos tienen, ¿sí? No es normal que un niño cambie radicalmente su conducta cuando ya viene generando unos hábitos, unos ritos, ritmos y rutinas distintos. Hay que estar muy atento como adultos próximos y como adultos significativos de estos niños respecto a esas modificaciones repentinas que hay o en el ámbito emocional o en el ámbito conductual o en el ámbito de socialización también del niño o la niña. Ok, y ahora digamos, ¿cómo podríamos identificar esos indicadores que tú mencionas, pero con la violencia de género? Ok, bueno, es importante darnos cuenta que en la violencia de género específicamente, las mujeres suelen ser
digamos que un sujeto receptor de control sobre todo, ¿sí? Cuando este control, esta pertenencia que el agresor ejerce sobre la mujer, pues digamos que se sale de sus manos, allí es donde ingresa la violencia física, ¿sí? Pero netamente tiene un inicio en violencia psicológica casi la mayoría de las veces. Podemos ver una mujer temerosa, ¿sí? Una mujer, por el contrario, a la defensiva todo el tiempo, que no confía, que no se permite espacios con otras personas, que todo el tiempo está ensimismada, ¿sí? Que no comparte con otros, que nunca puede salir con sus compañeros de trabajo, que nunca puede salir a hacer determinada actividad porque no puedo, porque qué dirá mi esposo, o por el contrario, qué dirá mi esposa, ¿no? Es importante resaltar que la violencia de género no solamente hace énfasis en mujeres y niñas, sino también en hombres y niños, ¿sí? Y esto es muy importante visualizarlo porque los hombres y los niños son también sujetos de violencia y para ellos es un tanto más difícil referirlo por los estándares pues un poquito patriarcales y machistas que tenemos, ¿no? Digamos que para un hombre es un tanto más difícil llegar a una comisaría y denunciar una violencia psicológica o física de parte de su esposa. Digamos que los mismos entes reguladores, si no están capacitados adecuadamente, pueden entrar a señalar o estigmatizar a este hombre que está denunciando, ¿sí? La violencia de género también tiene indicadores físicos, por supuesto, golpes en zonas visibles, una persona que esté sometida sobre todo al control de su pareja, que se aísle en espacios sociales, que le cueste interactuar con otros, puede ser una persona que presuntamente esté siendo víctima de violencia de género. Ok. Vale, María Fernanda, entonces muchas gracias por esta información dada. Ok, dale, con todo gusto. Entonces, para concluir esto, quisiera preguntarle una cosa, y es, Ujú. todas las personas que lleguen a sufrir algún tipo de violencia, ¿a dónde pueden acudir? Ok, vale. Bueno, voy a hablar sobre todo de líneas de atención y entes de atención municipales, teniendo en cuenta que la universidad está ubicada en un municipio aledaño a Bogotá y pues ya hay otros alrededor como Boyacá, Madrid, Mosquera, Funza y demás. Es importante tener en cuenta que todos los tipos de violencia que involucren el núcleo familiar como tal tienen que ser receptados por las comisarías de familia, ¿sí? Otro tipo de violencias que impliquen ya una consecuencia a nivel individual, económica, material y demás, pérdidas, se pueden receptar desde las fiscalías, ¿sí? Sin embargo, más relevante que todo esto es reconocer que cuando uno ha sido víctima de cualquier tipo de violencia y tiene pruebas de este evento, ¿sí? Bien sea marcas en la piel, marcas psicológicas, ¿cierto? Es importante en primera medida acercarse sí o sí al hospital municipal, ¿sí? O al hospital que les quede más cerca porque desde allí un médico general, un trabajador social o un psicólogo les pueden hacer un peritaje y les puede quedar con médico legal esta indicación de que pues la persona ha sido víctima y que ellos visibilizaron estas marcas del episodio violento. En últimas, pues si la persona siente muchísima inquietud o inconformidad con las respuestas que le han dado estos entes de protección, se puede acercar a las personerías de los municipios. Ellos brindan una asesoría jurídica y legal totalmente gratuita que siento que puede ser de bastante utilidad cuando están afrontando cualquier tipo de violencia. Importante no quedarse callado nunca, ¿no? Creo que esto es de lo más indispensable cuando uno está sufriendo cualquier tipo de violencia, sea verbal, física o psicológica, bueno, no hay ninguna más grave que otra y siempre hay que hablar y buscar ayuda profesional o ayuda de sus seres más cercanos, ¿no? Activar estas redes sociales de apoyo es indispensable. Vale, muchas gracias, María Fernanda. Vale.